Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un gran abrazo. Apreciados oyentes, vamos a iniciar un nuevo trimestre, un nuevo estudio, una nueva conversación, un nuevo desafío en realidad. Dejamos el libro de Mateo hace poco, vimos cómo Cristo sirvió, cómo ayudó a la gente, incluso en el último instante de su vida, Él estuvo ayudando, sirviendo, preocupado de su madre, preocupado del ladrón que quiso y le dio la salvación, preocupado de la gente diciendo perdónalos, y luego entregó su espíritu y nos dejó una gran comisión. Y ahora, ¿cuál es el papel de la iglesia en la comunidad? Fíjate que el tema es para hablar mucho en realidad. Bastante. Vamos a tocar algunas cosas que han estado presentes en otras oportunidades. Ahora, fíjate, cuando hablamos de cuál es el papel de la iglesia en la comunidad, generalmente tenemos la tendencia a hablar que la iglesia es la que tiene que hacer esto, la iglesia no hace aquello, pero se me olvida que la iglesia soy yo, Claro, formo parte de la iglesia. Entonces, cuando digo que la iglesia tiene que hacer algo, soy yo el que tengo que hacerlo. Y ahora, dentro de la conversación que vamos a tener durante estos 3 meses, ¿no es cierto?, comenzando desde ahora, vamos a hablar de esta restauración de todas las cosas, este problema del gran conflicto, que fue una cosa terrible en realidad. Va a ver cómo se va a restaurar ese dominio que perdió el ser humano. Va a estar presente allí la justicia y la misericordia de Dios, cómo se enfrentó en el Antiguo Testamento y cómo Jesús llega a la comunidad, cómo se mezclaba, cómo deseaba el bien, cómo mostraba la simpatía, cómo ministraba a sus necesidades y cómo ganaba su confianza, y después le decía, sígueme. Y entonces vamos a ver cómo es este ministerio urbano en el tiempo del fin y cómo esperaremos el regreso de Jesús. Y creo que es bueno empezar por el principio. Ahí en Génesis capítulo 1, verso 27, tenemos lo siguiente. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando leemos este texto, la verdad las cosas que uno debería dedicarse un poquito más a pensar lo que esto significa, porque es un relato de la creación de Dios, una realización del propósito divino que se expresa en esta parte, y lo interesante es que nosotros no lo vemos, y quizás tendríamos que ir un poquito al original para entender, porque aquí de Moisés relata la creación de una forma poética. Sí. Y es muy, muy lindo ver cómo él lo va haciendo. Quizás usted en el español trate de imaginárselo poéticamente, porque dice, creó Dios al hombre a su imagen, y nota que hace una nueva mención de la misma creación, pero de una forma diferente, agregando algunos hechos. Por ejemplo, y creó Dios al hombre a su imagen, y luego vuelve a tomar el tema y dice, a imagen de Dios lo creó, y luego dice, varón y hembra los creó. Algo de esa poesía está plasmada aquí en este texto, y es maravilloso, porque ahora, esa es la creación de Dios perfecta. Exactamente. Ahora tenemos que considerar que el hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Esa imagen se hacía más evidente en términos de su naturaleza espiritual. O sea, él vino a ser un ser viviente, dotado de libre albedrío, una personalidad. Él corrió el riesgo al darnos precisamente la libertad de elección. Nosotros tenemos que considerar esto. Ahora, ¿sabes una cosa? Generalmente aquellas cosas que no son fáciles de entender son las que queremos tener todos los datos, queremos tener que se nos aclare todo. Muchas veces Dios no puede aclararnos todo porque no estamos capacitados para entenderlo todo. O sea, queremos estar prácticamente en el nivel de Dios, entenderlo todo. A veces hacemos a Dios demasiado humano, y a veces lo ponemos demasiado inalcanzable. Entonces es difícil, hay cosas que son difíciles, y una de las cosas difíciles es precisamente imaginar en forma cabal esto que habla de la imagen de Dios. ¿Cuál es la imagen de Dios? Entonces decíamos que esa imagen era tanto a la semejanza exterior como en el carácter. Y es interesante notar cuando él dice a nuestra imagen, pero a continuación él dice a su imagen lo creó. Aquí nosotros vemos que
está usando el plural primeramente, la divinidad está usando el plural, pero después la misma divinidad usa el singular, porque recordemos que Dios es una unidad, es una divinidad. Ahora el texto puntualmente, y allí es maravilloso porque el versículo 26, nosotros estamos enfocando el tema de la restauración de todas las cosas. Así es. Estamos viendo cómo Dios nos creó tan perfecto. Y dice, entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y es interesante porque nos coloca como un límite muy, muy alto para hacernos. Y la imagen puede ser una fotografía, puede ser una escultura, pero aquí tiene características que Dios tiene, las tiene el hombre, no en la dimensión de Dios, lógicamente, porque es una imagen. Pero mira lo que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, o sea, se dignó la divinidad, Sí. el Dios mismo, hacernos de una manera extraordinaria, y nos coloca el señorío en los peces de las aves, los cielos, las bestias, toda tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, lo coloca sobre todo lo que él había creado como dueño y señor administrador, digámoslo de otra manera, de esta creación tan perfecta. Y ¿sabes lo otro que llama la atención? Es cuando él usa esto de varón y hembra los creó. Porque cuando crea los animales, él creó los animales, pero no hace esa distinción que los animales fueron creados macho y hembra, ¿ah? Sino que en el hombre solamente utiliza aquello de varón y hembra los creó. Porque esto también nos da a entender que el Señor fue el que hizo finalmente la familia, el hogar. ¿Ah? El Señor fue el que prácticamente casó a Adán y Eva, podríamos decirlo así. Entonces, claro, ahí se formó la primera familia. Claro, y algo más que él dice que en Génesis 1:31 dice, y vio Dios que todo lo que había hecho, fíjate que él contempla después su creación, y él dice, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Es maravilloso porque él mismo va a ratificar con sus propias palabras que eso que había hecho era extraordinario. Ahora, sí, tenemos que hacer énfasis en aquello que dice, no era solamente bueno, sino que él hace énfasis en que era bueno en gran manera, o sea, era muy bueno, y si Dios lo dice así, es porque realmente lo era. Ahora, lo hermoso de esto, y lo he pensado muchas veces yo, porque lo coloca a Adán y Eva en un ambiente perfecto, de una vida perfecta, él era perfecto, el ambiente era perfecto, y se lo entrega como regalo al ser humano para que lo administre, para que viva, para que su entorno sea agradable y lleven una vida realmente maravillosa. O sea, eso que Dios le entrega al ser humano es el regalo más lindo que puede recibir el ser humano. Pero lamentablemente vamos a conversar cómo esto también se fue deteriorando por el pecado. Pero en el principio era realmente perfecto como Dios mismo lo dice. Ahora, bueno, tenemos que considerar que el enemigo precisamente se ha encargado de echar a perder todo. Y en esto está precisamente tratar de borrar la imagen de Dios. Se dice que el enemigo cuando ve a alguien que ha llegado hasta lo más bajo que pueda llegar, una persona que está en los vicios y llega más tarde, a pesar de eso, todavía se ve la imagen de Dios en él, y eso es lo que el enemigo quiere borrar, pero absolutamente. Entonces, bueno, vamos a seguir conversando de este tema tan maravilloso. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Aunque esta idea de ser hecho a la imagen de Dios engloba mucho más, la Biblia es clara: los seres humanos son una creación singular y separada aquí sobre la tierra. ¿Por qué es importante que recordemos siempre esta distinción? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.